Mi abuelo era un hombre rudo y fuerte. Según la abuela, su esposo era uno de los más elegantes del rancho. Siempre se le veía andar junto a su hermoso caballo cabalgando en las milpas. Era tanta la belleza y habilidades del corcel que muchos bandidos querían robarlo. Cuentan que un día el abuelo dormía en medio del campo bajo un árbol. Mientras el caballo estaba amarrado, él con toda confianza se echó una siesta. Los bandidos lo rodearon para robarle, pero cuando estaban a punto de acercarse, de la nada salió una multitud de hombres y mujeres de ropaje antiguo, unos hasta flotando en el aire. Los ladrones huyeron, pero al final confesaron en la cantina del pueblo lo sucedido. En eso llega el abuelo y dice: mesmamente, esas personas son ánimas del purgatorio, fantasmas o como gusten llamarle. Yo les hago un ritual cada año para que bajen a este mundo y se alimenten de mis oraciones. Así que ustedes, si atreven a tocarme, será peor que morir. Eso es lo que les dijo el abuelo. Recordé esa historia y fue por eso que en estos días hice lo mismo. Le recé a las ánimas del purgatorio. Esa noche empezaron a escucharse ruidos ocasionales en la casa. Pasaban de las 10 de la noche. Apenas apagué el foco y empezaron los ruidos. Primero se escuchaba una bolsa de plástico, de esas que hacen mucho ruido al pisarlas, y pensé, se quedó el gato adentro del cuarto. Mi abuela se acerca y me dice: prende el foco para que le abras la puerta y se salga, pero no había nada. Me fui a dormir otra vez. Apenas me acosté de nuevo, se cayó una pluma que tenía en el mueble. Me parecía imposible, porque este artefacto la dejé en medio de dos cosas y no tenía por qué caerse. Lo ignoré. Después de un rato se escuchó que movieron el ladrillo con el que deteníamos la puerta, y ese lo escuchó mi abuela también, pero se escuchó que lo arrastraron afuera. El ladrillo estaba adentro. Me levanté enojada y al prender el foco vi la pluma tirada. Volteo a una cortina que estaba en la ventana y veo que la sueltan poco a poco, como cuando alguien se esconde detrás y la suelta. Le dije a mi abuela: mire, movieron la cortina. A lo que me contesta: ¿quién la mueve si no hay nadie? Para que no me asustara, me dijo que dejara el foco encendido. A la mañana siguiente, platicando con mi abuela, le dije: anoche le recé a las ánimas del purgatorio como lo hacía el abuelo. A lo que me contesta: eso fue lo que pasó anoche. Ellas vinieron por sus oraciones. Pero contesté que por qué me habían asustado. A ellas se les reza antes de las 8 de la noche, porque a esa hora ellas recogen sus oraciones. Y pasando esa hora, ellas andan con miedo. Nos tienen más miedo a nosotros los vivos de lo que nosotros le tenemos a ellas. Desde entonces ya le rezaba de vez en cuando, pero antes veía la hora. Los pitufos de la abuela, basado en hechos reales, escrito y adaptado por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. En los 80s, el siguiente relato sucedió en la Colonia Unidad, Modelo Monterrey, Nuevo León. Mi abuela tomaba clases de juguetería en la asegurada IMSS, que estaba por Constitución, para apoyar a la economía del hogar. Hacía varios tipos de muñecos de tela y monos de peluche. Cuando hizo a unos pitufos, a mí en lo personal me gustaban mucho.
Aparte, era la novedad, ya que pasaban las caricaturas por la televisión, y le pedí que me hiciera a Papá Pitufo o a Pitufina, a lo cual ella los hizo y me los regaló. Inmediatamente los fui a colocar sobre la almohada de mi cama para adornarlos con ellos. Al pasar de los días, tal vez meses, empezamos a escuchar ruidos dentro de la casa. Pero como la colonia está cerca de donde estaban las paredes del Topo Chico, y en ese tiempo cada detonación la escuchábamos, los barrenos hacían vibrar los vidrios de la ventana y caían los trastes por las vibraciones. Pensábamos que era eso lo que provocaban los ruidos. En otra ocasión, los pitufos los llegamos a ver en otra habitación y en la sala de la casa de la abuela. Cierto fin de semana, sin estar mis papás en casa, invité a una amiga a escuchar música y nos pusimos a bailar. Eran canciones del grupo Menudo. Pusimos la consola a todo volumen y bailamos las coreografías. De repente comenzamos a escuchar cómo abrían los cajones de la cómoda a un lado de la cama donde estaban los pitufos. Mi amiga y yo fuimos a revisar al cuarto a ver qué estaba ocurriendo. Los pitufos se encontraban tirados en el piso y los cajones abiertos. Los recogimos y los llevamos a otro cuarto con algo de miedo, pero los dejamos y cerramos la puerta. Volvimos a la sala a seguir bailando. Luego se escuchó un grito afuera en la calle. Era un amigo que había pasado a saludarme. Al salir a verlo, mi amiga se quedó dentro de la casa escuchando la música. No tenía yo mucho tiempo que había salido, y de pronto llega mi amiga corriendo y llorando. La abrazo y le pregunto qué le ocurría. Me responde que la asustaron los pitufos, que ella los vio que se movieron y salieron del cuarto. Ya no entramos a la casa. Esperé que regresaran mis padres y les conté. Mi mamá no nos creyó del todo, pero lo regaló a una vecina. Claro, sin decir el motivo por el cual se los obsequiaba. Transcurrieron algunos días y nos enteramos que también se escuchaban ruidos en su casa. Al parecer, también vieron a los pitufos moverse. Posteriormente se deshicieron de ellos, pero nunca supe si los regalaron más adelante o los tiraron a la basura. Hoy por hoy sigo en contacto con esa amiga y recordamos lo sucedido. Ambas somos abuelas, pero nunca hemos regalado ningún tipo de duendes o gnomos a nuestros nietos. La mujer del pañuelo. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. El siguiente relato le sucedió a mi abuelo. Fue él mismo quien me lo contó en una reunión familiar, cuando yo todavía era un adolescente. Él se llama Tadeo y hasta el día de hoy asegura que siente terror al recordar esa experiencia. En aquellos ayeres, cuando él tenía 9 años de edad, al igual que todos los niños, tenía la costumbre de quedarse a jugar por allí al salir de la escuela. En una oportunidad se quedó más allá del horario acostumbrado, y cuando se percató de eso, comenzó a correr rápidamente para regresar a su casa. Cuando estaba pasando por un terreno baldío, se tropezó y cayó. Fue tan fuerte el golpe que se dio que quedó tendido por unos momentos en el suelo. Luego se levantó y mientras intentaba caminar comenzó a llorar de dolor. Una de sus rodillas se raspó y segundos después ésta ya estaba sangrando. No había terminado de cruzar el baldío aún, cuando de pronto escuchó que alguien le habló preguntando si se encontraba bien. Cuando volteó, vio que se trataba de una señora. Él ya la conocía, era una vieja del barrio. Entre sollozos le dijo que le dolía mucho la pierna y que su mamá le iba a pegar al llegar a casa.
Ella se acercó y lo consoló. Le ayudó a sacudirse el polvo del uniforme y le dio un pequeño pañuelo blanco para que se limpiara la sangre de la rodilla. Luego le dijo que se llevara el pañuelo a su casa, que se lo daba, y seguido a eso se despidió de él. Mi abuelo llegó llorando a casa, y quizás eso lo salvó de la paliza, pero cuando le contó a su madre sobre la anciana, ella se puso pálida del miedo. Tomó el pañuelo y lo llevó al fondo de la casa, lo roció con combustible y le prendió fuego. Desde ese día comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Los eventos paranormales fueron muchos. Las luces se prendían y apagaban solas. Se veían sombras cruzar por los pasillos y a menudo aparecían animales muertos cerca de la casa. Sin embargo, lo más aterrador fue lo que le sucedió a mi abuelo, pues al tercer día del suceso, dejó de tener movilidad en su pierna lastimada. Él recuerda ver llorar a sus padres todo el tiempo. Su salud lentamente comenzó a decaer y ya no sentía ganas de hablar. Ningún médico podía darle solución a su dolencia. Ni siquiera podían decir lo que tenía. Visitaron a muchos curanderos, pero tampoco tuvieron éxito. Y fue recién después de un mes cuando encontraron a alguien que les ayudó. Para ese entonces mi abuelo ya no tenía movilidad de su cintura para abajo y se la pasaba postrado en la cama. La persona que le ayudó fue un brujo perteneciente a otra ciudad, y luego de hacerle limpias diarias, poco a poco comenzó a recuperarse. Seguramente están pensando que aquella anciana que le dio el pañuelo a mi abuelo fue quien le hizo esa brujería. No se equivocan. Ciertamente, esa anciana era una bruja, y fue ella la culpable de su mal. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador fue saber que, cuando ella le dio el pañuelo a mi abuelo, ésta ya llevaba más de una semana sin vida. La bestia del camino. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Yo aún era niño cuando mi abuelo me contó el siguiente relato, y doy plena garantía de que fue real, pues aún conservo las pruebas de ello. En la década de los 60, mi abuelo vivía en un pequeño pueblo en San Luis Potosí. Tenía 17 años cuando le sucedió esto, y fue en una oportunidad en que mis bisabuelos lo enviaron a la casa de unos vecinos en busca de un caballo adquirido. Iba cabalgando por la mitad del recorrido cuando vio a un pequeño niño sentado al costado del camino. Calcula que este tendría unos 4 años. Estaba totalmente sin ropa y jugaba con un pequeño perrito en sus manos. Se enderezó y lo siguió con la mirada hasta que mi abuelo terminó de cruzar. Pensó que sus padres estarían por ahí cerca y prefirió no prestar más importancia. Una vez que llegó a la finca, se reunió con el dueño y éste le entregó al animal, y luego de platicar por unos momentos, se despidió emprendiendo el viaje de regreso. Llevaba al otro caballo atado a una soga, y cuando se acercó al lugar donde encontró anteriormente al niño, los animales comenzaron a enloquecer. No vio al niño por ningún lado, pero sí encontró el cadáver del pequeño perro cubierto de sangre. Miraba alrededor para ver qué asustaba a los animales, pero no lograba ver nada, hasta que bajó su mirada hacia el suelo y lo que vio allí le hizo estremecer hasta los huesos. Debajo del caballo que venía montando, justo sobre el vientre de este, vio que se encontraba aquel niño prendido